Ahí sí, comenzó a grabar. Buenas tardes a todos. Acá les va el videito que les había prometido. Para los que no me conocen, mi nombre es Celeste Fuello. Soy abogada en gestión ambiental y vamos a hacer un cursito de 10 encuentros en donde vamos a hablar de ambiente. En este primer encuentro vamos a hablar de conceptos básicos. El video no va a durar mucho, ¿sí? La idea es que de manera clara y sencilla podamos entender los primeros conceptos sobre ambiente. Yo acá me estoy haciendo un matecito. Hoy domingo está hermoso, así que vamos a grabar este videito. Y este curso, ¿a quién le puede llegar a servir? A estudiantes de la secundaria, ¿sí? Para algunas materias, para entender algunos conceptos de forma fácil y rápida. Para aquellos que estén interesados en saber más sobre ambiente y no tienen idea, entonces una forma práctica va a haber uno de los encuentros que vamos a hablar sobre legislación ambiental, que por ahí hay profesionales de el área de liga, ¿sí? Les interesa saber más sobre cómo analizar una normativa ambiental o les interesa también cómo realizar matrices de requisitos legales que hay que tener en cuenta. También vamos a hablar sobre qué hay que tener en cuenta cuando confeccionamos una normativa ambiental, ¿sí? Bueno, le damos comienzo a este primer encuentro. Y vamos a comenzar hablando de qué es el ambiente. Entonces, si vos no tenés ideas cuál es el concepto de ambiente, qué es el cambio climático, qué es el efecto invernadero, bueno, este es el video. En los otros encuentros, si quieren ver la grilla de los temas de los 10 encuentros, todos los encuentros van a ser los domingos a las 17 horas. Voy a subir al canal de YouTube un videito, ¿sí? Y suscríbanse, por supuesto, denle me gusta, comenten y después voy a hacer una cajita de preguntas en mi cuenta de Instagram que es Impacto Sustentable y ahí vamos a ir aprendiendo juntos. La idea era que este video sea en vivo, pero la verdad que todavía no puedo porque necesito tener varios suscriptores, por eso les pido que se suscriban, que compartan, ¿sí? La idea es que este sea un video sencillo, ¿sí? Sencillo de entender, ¿sí? Y que sea un momento en donde yo les pueda transmitir algunos conocimientos y que salgamos de toda la parnafernalia de lo que es el ambiente, ¿sí? Lo bajemos a tierra y entendamos todos por qué y qué podemos hacer para cuidar el ambiente y cuál es nuestra responsabilidad. Damos comienzo y ahora sí. ¿Qué es el ambiente? Porque empiezo a hablar por las ramas y vamos a lo nuestro. ¿Qué es el ambiente? El ambiente, por supuesto que es todo lo que nos rodea, ¿sí? Es el suelo, el aire, el agua, la flora, la fauna y nosotros los seres humanos. Pero hay un elemento fundamental que es la interrelación que hay entre estos elementos. ¿Por qué es el elemento fundamental? Y ahora lo vamos a entender perfecto con este ejemplo que les voy a dar. El mejor ejemplo que tenemos es la actualidad, ¿sí? La pandemia. ¿Qué mensaje nos trajo la pandemia? Que lo que sucede en China, ¿sí? Una enfermedad zoonótica se transformó en una pandemia, una enfermedad que se trasladó a todas partes del mundo, ¿sí? Entonces, lo que sucede, o sea, a través del hacinamiento de animales, ¿sí? Van a sentir ruidos porque tengo 3 perros y un gato y andan dando vuelta por la casa. Así que por ahí hay algún ladrido o algo, son mis animales, pero vamos a seguir con la clase. Entonces, lo que sucede en una parte del mundo tiene repercusión en todo el mundo. Pero ¿qué hay que tener en cuenta? En este caso es a través de la acción humana, ¿sí? Un hacinamiento de animales en un mercado produjo que una enfermedad de los animales se traspasa a los seres humanos. Como era un virus, este se contagiaba muy rápidamente. Entonces pasó de ser una enfermedad
que se traspasó de los animales a los seres humanos a todo el mundo. Entonces, la interrelación que hay entre la fauna, la flora, los seres humanos, el agua, la tierra, el aire, es indispensable para entender qué es el ambiente. Entonces, el ambiente es todo. Y todo lo que yo haga como ser humano hoy va a tener consecuencias y una incidencia en el ambiente no solo de mi región, sino de todo el mundo. ¿Y a qué? Vamos a otro ejemplo. Es la frase típica que si nadie arrojaría un papel a la calle, no habría ningún papel. Entonces volvemos a que a mí me interesa mucho hacer hincapié en esto. ¿Sí? No me interesa dar conceptos aislados, académicos, no. La importancia de este curso es que todos entendamos por qué es importante lo que yo hago todos los días. ¿Sí? Como miembro de una sociedad, como parte, elemento del ambiente. ¿Sí? Entonces, partiendo de esta base, tenemos que entender que el cambio climático no es más que eso, cambia el clima. Ahora, ¿por qué cambia el clima? Hay que entender que el cambio climático, ¿sí? Es un producto natural, es un proceso natural, ¿sí? El clima va cambiando. Ahora, ¿cuál es el problema? Después de la revolución industrial, los procesos productivos comenzaron a ser en masa. Entonces esto produjo también que haya un gran traslado de las personas que vivían en el campo a la ciudad, ¿sí? Para trabajar en estas industrias, en donde se producía, ¿sí? Para satisfacer una demanda de consumo. Entonces, para satisfacer esa demanda de consumo, también había que incentivar a que se consuma. Entonces es una rueda, ¿sí? Vamos a mencionar luego, que es lo que se llama economía lineal, ¿sí? Hay que entender que el concepto de economía lineal, ¿sí? Es un concepto vetusto, antiguo, que ya no tiene sentido, ¿sí? Porque hemos visto el impacto que tiene la economía lineal en el ambiente por sobre todas las cosas. Y si acabamos de mencionar que el ambiente es el agua, el suelo, somos nosotros, es nuestra vida, es todo lo que nos rodea, es nuestro futuro. Entonces, ¿qué sentido tiene producir y consumir si el impacto es tan grande que nos va a terminar afectando a nuestra salud? Como lo vimos en el ejemplo del COVID, ¿sí? Entonces, es como muy ilógico pensar que yo puedo producir y consumir sin pensar que esto va a tener una consecuencia a futuro para mi salud. Y ahora vamos a ver con el cambio climático la relación entre el clima y las consecuencias que tiene en nuestra vida como seres humanos. ¿Sí? Entonces, si el cambio climático es un proceso natural, ¿sí? ¿Qué pasa que el clima cambia tan rápidamente? Bueno, el clima cambia tan rápidamente este proceso que acabo de mencionar, ¿sí? Se empieza a consumir y a producir en masa, ¿sí? Esta economía lineal. Se produce un éxodo, ¿sí? De las personas que vivían en el campo a trabajar en la ciudad. ¿Qué consecuencias tuvo esto? Grandes emisiones, también hay un elemento que me estoy olvidando mencionar, que es que hay un gran avance tecnológico en la producción. Hay más maquinaria, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué hay? Hay mayor emisión de gases de efecto invernadero. Ahora, vamos a hacer un paréntesis. Los gases de efecto invernadero o el efecto invernadero también es un proceso natural en la Tierra, que es necesario para que haya vida en la Tierra, ¿sí? Se emiten gases de efecto invernadero que lo que hacen es crear una capa alrededor de la Tierra para que haya cierta temperatura para que nosotros tengamos vida, ¿sí? Podamos vivir. Ahora, ¿qué sucede? Esta producción en masa produce un exceso de producción de gases de efecto invernadero y esta capa que rodea la Tierra se vuelve sólida, maciza. ¿Esto qué quiere decir?
que se emiten demasiados gases de efecto invernadero. Entonces lo que produce es que los rayos del sol reboten sobre la Tierra, sobre esta capa y vuelvan. Y esto produce que se eleve la temperatura. Pero hay que entender que el cambio climático y lo que acabamos de mencionar, el aumento de la temperatura, del calentamiento global, es efecto directo de la acción humana. Ahora, ¿la responsabilidad es solo de las industrias? No. ¿Por qué? Y ahora vamos a hablar también un poquito de esto de que hay un análisis que se hizo en la provincia de Santa Fe. Vamos a hablar de todas cosas que suceden acá, en nuestro país, en nuestra localidad. Sí, vamos a hacernos responsables de lo que está pasando. Lo que no mencioné, por si alguien que es de otro lugar está viendo el video, yo soy de Radatili Chubut, o sea, de la Patagonia. Voy a hablar de las problemáticas, ¿sí?, ambientales que se dan en una ciudad costera, ¿sí?, con las características que tiene nuestra ciudad. Entonces, volviendo al tema de que entonces los únicos responsables del cambio climático, de la emisión de gases de efecto invernadero, son las empresas, son las industrias. Entonces, vamos a ver un análisis que se produjo no recuerdo si en el 2019 o 2020, que si quieren, después de esta clase, voy a subir en historias destacadas en el Instagram de Impacto Sustentable datos que haya mencionado acá para que vayan a poder averiguar o introducirse un poco más en los temas. Es un análisis que se realiza en la provincia de Santa Fe sobre las emisiones anuales que produce, las emisiones de gases de efecto invernadero que produce la provincia. ¿Qué resultado emerge? ¿Emerge qué? Sí, las industrias, ¿sí?, en el proceso productivo producen muchos gases de efecto invernadero, pero lo que más produce gases de efecto invernadero son los residuos, el doble. ¿Por qué? Porque en el momento productivo, ya sea de producir un producto, de brindar un servicio, siempre hay un residuo que se genera. Y eso no se tiene en cuenta al momento de producir, porque estamos dentro de una economía lineal, en donde lo único que importa es satisfacer esa demanda, es producir, sin importar los efectos o resultados que tengan. Ahora, ¿hay otra manera, otro modelo de negocio? Sí la hay. En donde se tiene en cuenta el ambiente, sí la hay. Y la vamos a ver al finalizar este video. Pero hasta ahora estamos hablando todo el tiempo de economía lineal, ¿sí? Estamos viendo producir sin tener en cuenta. Ahora, ¿quiénes generan residuos? ¿Solo las industrias? No. Nosotros también generamos muchos residuos, ¿sí? Que eso va a ser también un tema de una clase. Vamos a hablar de qué son los residuos, de las clases de residuos, y vamos a hablar de la responsabilidad que tenemos nosotros, ¿sí?, como ciudadanos. Hay que tener en cuenta siempre, por supuesto, que uno vota a gobernantes para que ellos gestionen, ¿sí?, los diferentes servicios, pero lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente. Ahí escuchan mis perros que están en el patio. Lo que hay que tener en cuenta es que nosotros también tenemos responsabilidad. Y es muy importante hacernos cargo de esa responsabilidad, ¿sí? Entonces, empezar a tener otro tipo de hábitos. Empezar a cambiar esta economía lineal, que es un modelo de negocios, a otro modelo de negocios y también a otra vida diaria diferente, ¿sí? Entonces, mencionamos que las industrias generan más impacto ambiental, ¿sí? Generan más gases de efecto invernadero por estos residuos que generan. ¿Por qué? Porque ese residuo, ese plástico, dura miles de años en el planeta. Y durante todo ese periodo que se va degradando, emite gases de efecto invernadero. En cambio, cuando se produce el producto o el servicio, se producen esos gases de efecto invernadero durante ese tiempo y ya.
pero no se tiene en cuenta el residuo que genera por años gases de efecto invernadero. Y volvemos a la pregunta, si nosotros también generamos residuos, ¿qué impacto tiene nuestra actividad diaria? ¿A dónde va el residuo que yo tiro al tacho? Vamos a hablar de eso en la próxima clase, pero vamos a hacer un adelanto. Hay que tener en cuenta que los residuos tienen dos formas de tratamiento, que son en un basural a cielo abierto o en un relleno sanitario. El relleno sanitario, sí, a grandes rasgos, esto va a ser explicado de otra forma en la clase que corresponda, que hablemos de residuos, pero es una fosa impermeabilizada, ¿sí?, en donde se arrojan los diferentes residuos sólidos urbanos que generan los ciudadanos y también que generan las industrias o pequeños comercios que no están inscritos como grandes generadores. ¿Esos residuos dónde van? Van al mismo lugar, un relleno sanitario. En nuestro caso tenemos un relleno sanitario, sí, se encuentra en el barrio industrial. ¿Qué sucede con lo que yo tiro a la bolsa? Se colocan muchas bolsas dentro de otra bolsa que es biodegradable, que se produce una bala, que es una gran bolsa llena de bolsas de residuos, y se coloca, se almacena, apiladas unas con otras, en esta fosa que acabo de mencionar, que se entiende que tiene que estar impermeabilizada. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los lixiviados, los líquidos, no lleguen a la tierra, ¿sí? Y se deben controlar los gases que produce la descomposición de todo este tipo de residuos. Porque hay que entender de que en nuestro tacho de basura nosotros arrojamos residuos orgánicos, yerba, té, arrojamos botellas plásticas, cualquier tipo de elementos. Entonces, imagínense arrojar una pila, ¿sí? Sustancias peligrosas, o sea, puede suceder un montón de cosas ahí dentro. Entonces, ¿qué es lo que el municipio de Radatili y Comodoro implementó? Es que haya una separación de los residuos que tienen un valor económico en el mercado, ¿sí? Los plásticos, el cartón, ¿sí? Y las pilas, ¿sí? Y las separemos en casa para que no lleguen a ese tacho de basura, ¿sí? A ese relleno sanitario. Con respecto a los residuos orgánicos, no los trata ninguno de los dos municipios, así que los tendremos que tratar en casa y eso va a ser algo que se va a ver en el taller o en la clase de residuos y vamos a hablar del compostaje, ¿sí? A ver, entonces, la importancia y la responsabilidad que tenemos nosotros de separar los residuos en casa, ¿sí? De gestionarlos. Y voy a dejarlos con una pregunta, ¿no? O para que se cuestionen. Los residuos orgánicos representan entre el 40 y el 60% de los residuos sólidos urbanos que se generan a diario. Entonces, si todos gestionaríamos, ya sea municipio o nosotros en casa, los residuos orgánicos, tendríamos resuelta la mitad del problema. ¿Por qué? Porque la mitad de ese residuo no iría al relleno sanitario, se transformaría en abono para nuestra tierra. Entonces estaríamos transformando un residuo en un recurso, ¿sí? Vamos a ver mucho más sobre residuos en la clase de residuos, pero ahora entonces, recapitulando, vimos qué es medio ambiente, qué es cambio climático, qué es el efecto invernadero. Vimos lo que es la economía lineal, sus consecuencias. Y ahora, para finalizar, para no hacer un video muy extenso, sino que sea corto, conciso, y si les quedan algunas preguntas, las hacen por mi cuenta de Instagram, que se llama Impacto Sustentable, y está el link en la descripción del canal. Así que les pido que les pongan me gusta, que se suscriban al canal para así tener más videos y que interactuemos a través de Instagram para que ustedes me digan videos de qué quieren hacer, de qué les interesa, de qué les serviría, ¿sí? Entonces, lo que no hablamos es qué es la economía circular. La economía circular es una economía que tiene en cuenta en el momento de producir o de brindar un servicio el efecto, el impacto que va a tener.
el impacto ambiental. Entonces, ¿qué estoy queriendo decir? Que se puede ganar mucho dinero, ¿sí? Se puede tener un modelo de negocio sustentable, que no siempre sustentabilidad es sinónimo de pérdida de dinero. Que hay una forma de ganar dinero, una nueva forma de ganar dinero, de hacer modelos de negocios en donde ganamos dinero, pero es un win-win, ¿sí? Gano yo, que brindo un servicio, un producto, quien lo recibe, ¿sí? Y el ambiente. Por lo tanto, las generaciones futuras no se van a encontrar con un cambio climático y un efecto invernadero que lleve a que nuestro planeta tenga tsunamis. Hay que entender que se eleva la temperatura, por lo tanto va a elevarse el nivel del mar. ¿Por qué? Porque los glaciares se van a derretir. Y si se eleva el nivel del mar, hay un montón de ciudades costeras que van a estar tapadas por el agua, y no solamente eso va a llevar pérdidas humanas, pérdidas económicas, ¿sí? Hay que entender eso. También me gustaría en algún momento, no sé si les interesa, hacer un video sobre catástrofes ambientales y el rol de las mujeres dentro de esas catástrofes ambientales. O sea, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Cuál es el papel, ¿sí?, de las mujeres dentro en esas situaciones? Me parece como que es importante también ver que hay una consecuencia social que tiene el cambio climático que no se está teniendo en cuenta, ¿sí? Y que es importante tener en cuenta o hacer ese análisis, empezar a tener otro tipo de perspectiva cuando hablamos de cambio climático, no simplemente hablar sobre consecuencias económicas, gano o pierdo, me conviene o no me conviene. Pero bueno, volviendo al tema, la economía circular es un ganar-ganar para todos. Es ganar dinero haciendo un negocio que impacte de forma positiva en mi lugar. ¿Y qué implica? Mayor creatividad. Ese es el plus, ¿sí? Es tener en cuenta otros aspectos que la economía lineal no tiene. La economía lineal es así, básica. Lo único que tiene en cuenta es ganar dinero a costo de cualquiera. ¿Sí? De la salud, del ambiente, de la mano de obra que se toma. Entonces, vamos a hablar con un ejemplo que se da acá en nuestro país, que es una marca de carteras que se llama Franklin. Hacen carteras, riñoneras, y lo hacen con los desechos de las bolsas de vaca muerta. ¿Vieron esas bolsas que son como las que contienen tierra o cemento? ¿Sí? Hacen carteras. Entonces, un residuo que iba a ser un pasivo ambiental se convierte en un recurso para ganar dinero. Y algunos detalles que hacen en cuero utilizan los residuos de otras industrias que descartan, y ellas los utilizan para hacer detalles en las carteras, riñoneras, ¿sí?, que realizan. Entonces es una forma de utilizar un residuo como un recurso, ganar dinero, ¿sí?, hacer un buen producto, porque hay que entender que esas bolsas son de plástico, el plástico dura una eternidad, ¿sí? Los modelos usan la creatividad, porque los modelos y los diseños son hermosos, compiten con un producto de una marca que está instalada en el mercado. Entonces, volvemos a repetir que la economía circular es el modelo de negocio del futuro. Y esto también incluiría a nuevas energías, ¿sí? Hoy vimos también que se lanzó un automóvil que se llama Tito, que si no conocen bien, estaría bueno que lo googleen, que es producido acá en la Argentina, y es un auto eléctrico. Entonces, hay que ir pensando también que la economía circular y este nuevo modelo de negocios incluye también una eficiencia energética y un cambio de recursos, de uso de recursos más sustentables. Entonces tendríamos que hablar también de una transición energética, que también vamos a hablar, y la importancia
y cuáles serían los beneficios y qué se tendría que tener en cuenta. Bueno, hoy vimos, para finalizar este video, que ya me extendí durante 25 minutos, algo que les quiero aclarar. Este video no va a ser editado, porque yo no sé editar todavía, pero me parecía importante comenzar con los recursos que uno tiene. Y si hay alguien que sepa editar, que tenga ganas de ayudarme en este aspecto, le pido que se comunique por mi cuenta de Instagram, Impacto Sustentable. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Les agradezco a todas las personas que lo vieron y les pido que le pongan me gusta, que se suscriban, que lo compartan, ¿sí? Que ayuden a difundirlo. Y nos vemos el próximo domingo, ¿sí? Con otro nuevo videito, viendo otros temas. Les pido que si quieren ver la grilla de todos los temas, se van a mi cuenta de Impacto Sustentable. En el feed está subido la grilla, pero igual voy a hacer unas historias destacadas con toda la info de lo que acabo de mencionar. Me despido tomando un matecito. Espero que tengan un hermoso domingo y mañana comiencen una hermosa semana. Les vuelvo a agradecer, les mando un beso grande. Mi nombre es Celeste Fuello y nos vemos el próximo domingo. Chau, chau.